¿Ahí? Sí. Listo. Bueno, buenos días. Para hoy tenemos entonces el staff de ortopedia pediátrica. Me pidieron que revisara el tema de transferencias en reconstrucción del mecanismo extensor de la rodilla, que es pues la patología, si pudieron ver en la historia clínica que tiene nuestro paciente. Como objetivos que me tracé entonces para esta charla fue definir cuál es la importancia del impacto pues, de las lesiones funcionales, porque la literatura habla de funcionales y anatómicas del mecanismo extensor en sus actividades diarias, conocer cuáles son las principales opciones terapéuticas para pues, la reconstrucción de ese mecanismo, reconstrucción funcional, e identificar las indicaciones y los desenlaces pues, que existen hoy en la literatura para esta patología. Entonces, a modo de introducción, realmente en este tema hay muy pocos reportes, pues en la literatura, cuando uno busca, son más series de casos o reportes de casos de transferencias en pacientes que por alguna lesión han perdido de forma funcional el mecanismo extensor y el cuádriceps. El problema cuando un paciente no tiene un adecuado mecanismo extensor o por lo menos tiene una lesión parcial es que van a presentar inestabilidad de la rodilla, pueden presentar lesiones ligamentarias asociadas a la hiperextensión que deben hacer para la marcha. El patrón de marcha obviamente es un patrón completamente ineficiente y van a presentar fatiga para una bipedestación, pues después de un tiempo que no va a ser una bipedestación estable. Los reportes iniciales que se encuentran en la literatura sobre este tema, entonces, dice, fueron pues, las transferencias, como veremos durante la charla, del sartorio, el tensor de la fascia lata, el gracilis y los isquiotibiales, que tuvieron como un boom más o menos en la época de 1950, 30 al 50, por los casos de poliomielitis. Entonces, en ese momento, digamos que hubo un aumento en las publicaciones en la literatura, teniendo en cuenta que en los pacientes con polio, que eran los de estos reportes, el desbalance muscular no solo pues del mecanismo extensor, sino de los otros grupos musculares en el miembro inferior, pues jugaba un papel importante. Entonces muchos de estos reportes se fueron dejando atrás por los malos resultados secundarios, pues como ese desbalance muscular de todos los grupos musculares. Sin embargo, pues esto es lo primero que hay, y de ahí para adelante, cuando hubo una mejoría pues de los reportes, una disminución en los reportes de la poliomielitis, hubo como una época oscura en cuanto a este tema en la literatura, y el 2005 o 2007 más o menos son los primeros reportes nuevos o series de casos nuevos que encontré asociadas a este tema. Cuando uno busca las opciones terapéuticas que tienen en este tipo de pacientes, casi toda la literatura es secundaria a los reportes de ortopedia oncológica, pues después de las cirugías de salvamento que tengan una pérdida ya sea o de la masa muscular del cuádriceps o del femoral como tal, en la resección de tumores, y a partir de ahí es que se hace pues las transferencias. Cuando hablamos de la parálisis del mecanismo extensor o la lesión iatrogénica aislada, pues hay unos principios que, independiente de la transferencia que uno decida con su paciente, deben tenerse. Siempre los esquemas de rehabilitación, pues desde el momento, digamos, así no tenga inervación, así no se haya hecho la transferencia, la terapia física intensiva hace parte como del enfoque que se debe tener con los pacientes, sobre todo para mantener los arcos de movilidad pasivos, que van a tener mejores resultados después cuando se hagan las transferencias. Las lesiones parciales, que digamos son comunes en este tipo de pacientes, también se les hace una fisioterapia intensiva para fortalecer el resto de grupos musculares que puedan mejorar la eficiencia pues, de la marcha, ya que esto tiene un gran impacto, pues, una gran afectación de la calidad de vida del paciente, porque uno necesita pues, la extensión de la rodilla del mecanismo extensor para todas las actividades diarias de forma eficiente, para subir y bajar escalas, para caminar, y obviamente un niño pues para todas las actividades lúdicas que quiera hacer. ¿Qué tan importante es el problema? Entonces, este es un estudio que es un poquito viejito, es de 1984, sí, que acá pues ya mi memoria no me falla, pero está ahí abajo.
Ellos, ¿qué hicieron? Empezaron a seccionar o a evaluar en un hospital de ortopedia oncológica cuál era la eficiencia de la marcha de los pacientes según el tipo o según la cantidad de unidades, por así decirlo, de ese cuádriceps que estuvieran lesionadas. Encontraron que cuando usted tiene una lesión de una sola de estos componentes, pierde pues un 22% de su capacidad de la extensión isométrica de la rodilla. Si son dos componentes ya es del 33%, entonces miren que ya desde uno empieza con una marcha completamente ineficiente. 55% de esa pérdida de la extensión isométrica si son tres y el 76% si son los cuatro componentes del cuádriceps, entonces pues ya en ese punto ya usted no tendría forma de mantener una estabilidad para una deambulación. ¿Cuáles son entonces las condiciones ideales que uno, pues que se deben tener cuando usted piensa en hacer una transferencia funcional para la reconstrucción del mecanismo extensor? La literatura habla que debería tener una adecuada longitud de la fibra porque el cuádriceps es un músculo muy grande, con un volumen bastante grande y que requiere, digamos, una potencia mínima, entonces no todos los músculos permiten hacer una transferencia pues, para compensar un cuádriceps. La idea es que, o las condiciones ideales sería que fuera un vector similar al que usted desea reemplazar o por lo menos bastante cercano, para que sea más eficiente y directo y no tenga que ser un reentrenamiento, digamos, tan pronunciado para esta nueva activación y que fuera una activación sinérgica. Eso, digamos, en cuanto al músculo o al tendón que deseamos transferir. Pero a nivel del examen físico, entonces deberíamos pensarlo solamente en pacientes que tengan arcos pasivos completos de la extremidad, pues de la rodilla, y que ese músculo que usted quiere transferir tenga por lo menos una fuerza que tenga una movilidad de 4, una fuerza de 4 de 5, que sea una movilidad contra resistencia para poder que sea una transferencia adecuada. Entonces, una de las más citadas es la transferencia del Sartorio, fue escrita en 1897, inicialmente, como les digo, en pacientes con polio. Tiene unas ventajas como músculo, digamos, eso se llama un patrón vascular segmentario tipo 4, que básicamente lo que dice es que tiene muchos suministros vasculares. Usted puede quitar hasta 3 suministros vasculares de las perforantes que tiene ese músculo sin que le genere ningún tipo de necrosis en las fibras, en las fibras musculares. Entonces, esa es una ventaja, pues, porque permite hacer una disección distal para hacer una realineación del eje en cuanto al cuádriceps, como lo vemos aquí en la imagen, sin ningún, digamos, ningún compromiso vascular en este tipo de pacientes. Y también, pues, que por su cercanía no es tan lejano, digámoslo así, del eje del cuádriceps y permite llevarlo, pues, hacia la posición central en este tipo de pacientes. Cuando uno busca cómo le va los resultados para las transferencias del Sartorio, este es uno de los estudios que me encontré del 2007, lo hicieron con 78 pacientes, como en todo es más de oncología, con resección, pues pacientes que tuvieron o resección de la masa muscular del cuádriceps parcialmente o resección del nervio femoral. Y ellos encontraron que después de hacerles la transferencia del gracilis, pues la potencia no era para nada despreciable, 4.75 iba de 0 a 5, y un lag en extensión de solamente 4 grados, que es perfectamente funcional pues para las... El Sartorio, perdón, me equivoqué, sí, el Sartorio. Tiene un lag en extensión de solamente 4 grados, que lo hace completamente funcional pues para las actividades en los pacientes. Los isquiotibiales son otra de las opciones que tenemos en estos pacientes. Digamos que los reportes o las series de casos más grandes son cuando se hace el traslado del bíceps, de la cabeza del bíceps y el semitendinoso, pasándolos desde la región posterior hacia la región anterior y llevándolos al eje de la patela. Digamos que si uno lo mira biomecánicamente o con los principios básicos de la transferencia ideal, no es exactamente lo que uno quisiera, pero los estudios funcionales muestran que les va bastante bien cuando usted les cambia el eje desde la región posterior hacia la región anterior. Ya que pues en los análisis de marcha se ha encontrado que estos músculos se activan obviamente en la fase de extensión de la rodilla, que es cuando necesitamos digamos, esa potencia para hacer la extensión y mantenerla, y entonces hace más eficiente la marcha en estos pacientes.
Uno de los peros que le ponen algunos autores a la transferencia de los isquiotibiales es que se ha encontrado también que tienen una disminución de hasta el 28-25% de la flexión de la rodilla. Entonces, digamos que uno sacrifica un poco de la fuerza flexora de la rodilla por pasarla a un eje para permitir, pues, si los traslada a la región anterior, para permitir la extensión. Cuando uno busca los resultados entonces de cómo les va a los pacientes con las transferencias de los isquiotibiales, estos dos estudios, uno del 2015, 43 pacientes que hicieron el paso pues de bíceps semitendinoso o bíceps y gracilis. En este estudio de los 43 pacientes, el arco promedio después de la transferencia era de 34 a 110, que es un arco funcional, y el 100% de los pacientes tenían la extensión de la rodilla en esa serie. Otro del 2010, que es un estudio en Alemania, eran solo 7 casos, el 100% tuvieron una mejoría de la extensión de la rodilla, pero con un déficit de extensión de 10 grados, a diferencia del otro, pues que digamos que el arco de ellos era solamente de 34 a 110, pero reportaban pues como insatisfacción resultados buenos y excelentes en el 100% de los pacientes. Otro nuevo que me encontré del año pasado, de hace 2 años, del 2021, que realmente pues no está descrito clásicamente para la lesión funcional del mecanismo extensor, es la transferencia del aductor magno. Digamos que esto es un estudio que realmente es un estudio cadavérico que lo hicieron después como con unas pruebas biomecánicas. Lo que defienden los autores de este estudio es que este es un músculo sinérgico al cuádriceps que tiene una cercanía que permite una disección escasa para hacer la transferencia. Ellos lo transfieren o a la patela o al remanente de tendón rotuliano, pues en los cadáveres que ellos hicieron. Y que tiene como una masa muscular y ellos le llaman una longitud de fibra que es más parecida al cuádriceps que, por ejemplo, la de los isquiotibiales o la del sartorio. Entonces, pero es un estudio, no encontré estudios clínicos en esto, solamente es un estudio cadavérico que lo probaron biomecánicamente, pero digamos que por lo menos empieza a ser otra opción que uno podría encontrar en la literatura para este tipo de pacientes. Y ellos dicen pues que se logra una extensión completa de la rodilla en sus estudios biomecánicos. La transferencia de los gastrocnemios es otra de las opciones que están descritas, pero realmente esta se describe más para los pacientes que tienen una rotura del patelar secundario pues a una lesión crónica por un reemplazo de rodilla. Lo que hacen es hacer pues una transposición hacia la región anterior al tendón rotuliano en este tipo de pacientes, pero pues realmente no está descrito para la lesión funcional del mecanismo extensor, pero no para estudios, digamos, de lesión del cuádriceps como tal, ya sea neurológica o por pérdida del volumen. Entonces no sería pues como una opción en este tipo de pacientes. Esos son como las transferencias de forma, digamos, local que se puede, o que por lo menos logré encontrar, porque como les digo, son más de series de casos, porque no hay como un tema completo de esto. Otra de las opciones, pero ya es una opción, digamos, más agresiva para los pacientes, es hacer una transferencia del dorsal ancho. Digamos que es más asociado o está más descrito hacia pacientes que se les hacen resecciones tumorales y tienen una pérdida de toda la cobertura de tejidos blandos que uno no puede suplir con ninguna de las otras transferencias a nivel local. Entonces, para esta sería como la indicación más clara para los pacientes. Adicional a esto, pues en los pacientes que sea, por ejemplo, por metástasis o por tumores que invaden toda la masa muscular del cuádriceps, se describe que disminuyen o evitan esa diseminación tumoral porque es un tejido completamente aparte pues, de la zona en la cual se extrajo el tumor. A modo de, digamos, el por qué el dorsal ancho, es porque es un músculo que volumétricamente es bastante similar, pues, o permite una potencia bastante similar al cuádriceps. Las fibras también tienen una longitud de fibra muy similar y pues es un lecho y una masa muscular muy grande que tiene una vascularización simple, por así decirlo, para hacer las anastomosis, y también una inervación de un solo nervio, que es lo que anastomosan, pero obviamente para hacer esto se necesita
microcirugía para hacer pues una transferencia completa de todo el lecho neurovascular y pasarlo al cuádriceps en este tipo de pacientes. Bueno, y algunos describen la pérdida de algunos arcos de movilidad en el hombro que usted pues le está quitando potencia por quitarle el dorsal ancho a los pacientes. Pero está escrito y por eso lo traje pues como parte de las transferencias. Los resultados que se tienen para pacientes en transferencias del dorsal ancho, este es un estudio del 2010, fue con 11 pacientes, obviamente pues con la ayuda de microcirugía para hacer la transferencia. Ellos reportan que en el 100% de sus pacientes que les hicieron la transferencia del dorsal ancho tuvieron una extensión completa de la rodilla, incluso lograron actividades deportivas suaves en este tipo de pacientes, pero con una recuperación, un tiempo promedio de recuperación, porque como vieron, pues hay que poner un fijador, hacer la anastomosis, todo eso, un tiempo de recuperación que es bastante largo, de más o menos 8 meses, pero con buenos desenlaces funcionales, y en un paciente que no tengamos una cobertura, que no tengamos de dónde echar mano, digamos, para hacer la cobertura y tener un volumen, esta puede ser también una de las opciones terapéuticas. Y finalmente, este pues no es un algoritmo como tal, pero digamos que es un resumen o algo que nos puede orientar un poquito cómo hacia el tratamiento. Es un artículo que encontré del Reino Unido del 2012, realmente es de cirugía plástica, y ellos pues hablan que las transferencias de los isquiotibiales y del sartorio son pues como las que tienen una mejor evidencia, o por lo menos unos seguimientos más largos en la literatura, que no son muchos, pero sí tienen un poquito más de seguimientos, con resultados funcionales y de potencia que de 0 a 5 va entre 4.2 y 4.7. La transferencia de los gastrocnemios también reportan unos resultados de pues, buenos o excelentes del 87%. Como les digo, es más hacia pacientes que sean, pues, la indicación más clara para esta transferencia son los pacientes con lesiones secundarias a la lesión por la prótesis de rodilla del mecanismo extensor, y el latissimus dorsi también pues es la otra opción que ponen estos autores. Digamos que es para los casos más complejos en los cuales tenga una invasión tumoral. Y esto lo quise traer más como para comentar que existe y que también es una opción, a pesar de que el tema eran las transferencias tendinosas para el mecanismo extensor, pero los dispositivos ortésicos, existen unas ortesis de descarga, se llama descarga de marcha, que permiten a los pacientes hacer un bloqueo en la fase de extensión, y también pueden ser una opción pues para por lo menos optimizar, por ejemplo en las lesiones parciales, optimizar la marcha de los pacientes para que no hagan esa hiperextensión para bloquear la rodilla durante la fase de carga y de balanceo. Y las transferencias nerviosas, solamente esta diapositiva porque el tema era transferencias tendinosas, pero las transferencias nerviosas como tal también están descritas en pacientes sobre todo con lesiones en el primer año. La que más encontré descrita fue la del paso del obturador al remanente del nervio femoral, pero pues lo que logré encontrar es que después de los 4 meses o después del año, dicen algunos, realmente no da incluso antes del año no da muy buenos resultados, porque las fibras musculares ya tienen unos cambios, o en muchos casos fibrosis, entonces no es tan satisfactorio, por lo menos lo que alcancé a buscar de esto, no era como tan satisfactorio los resultados ni tan consistentes que les fuera también para estos pacientes. Y esta era pues como la revisión del tema que